Un saludo para todos y todas. Voy a hacer la presentación. Mi nombre es Andrea Restrepo Gómez. Voy a hacer la presentación de las cuestiones que nos planteó la maestra. Titulé mi presentación Entre consensos y disensos, la construcción del conocimiento científico. Es innegable que en este momento la ciencia no se puede considerar un sistema generador de verdades absolutas. Más bien tiene que ver con revisiones rigurosas, con consensos, con disensos. Existen mecanismos para resolver esos disensos que hace que podamos distinguir cuáles posturas son legítimas y cuáles no, y debemos entender que la ciencia tiene bastante incidencia política. Yo invité a unas autoras, además de las que presentó, además del documento pues que nos presentó la maestra, la investigadora Donna Haraway, que nos argumenta que todo conocimiento debe ser contextualizado y debe ser situado. También la bióloga Joanne Rogarden, que nos habla desde una mirada más plural de la biología, y otros autores que nos hablan dentro de que debe haber un diálogo transdisciplinar. Entonces en esta presentación pues se contestan a las preguntas que nos plantea la maestra. A la primera pregunta de qué es el conocimiento científico, es una forma sistemática para explicar el mundo que tradicionalmente ha sido pues como asimilado a leyes universales, pero con el devenir de los años y con otras posturas nos hemos dado cuenta que esa objetividad como tal no es neutral, sino que es situada, depende de la situación en la que estemos, depende de lo que estemos hablando y depende de con quién estemos hablando. La ciencia no es un espejo de la naturaleza, sino que es una creación humana que también responde a unos contextos. La ciencia tiene gran influencia en la formulación de políticas públicas, aunque la ciencia no tiene fines normativos como tal, siempre será quien diga cuando ya está definida una política pública cómo se puede, digamos de cierta manera, lograr esos objetivos. Sin embargo, tenemos unos riesgos que es, por ejemplo, el de tecnocratizar los problemas, que deja de lado otras dimensiones sociales, éticas y culturales. También Donna Haraway nos advierte sobre el peligro del poder, porque estas políticas públicas pueden estar atravesadas por narrativas de poder. No podemos desconocer que la ciencia está enmarcada dentro de las narrativas del poder, digamos, dominante. Debemos, para Rogarden también, incluir narrativas más inclusivas, más colaborativas, donde todos y todas podamos participar. Quiero hacer un poco de énfasis en el costo de la reducción de la complejidad que nos puede llevar una ciencia reduccionista a unas políticas limitadas y a unas soluciones incompletas. Cuando no reconocemos la voz de todos y todas las actores involucrados, podemos construir un conocimiento solo para algunos y no para todos y todas. El consenso es garante de la objetividad, pues sí y no, porque digamos que el consenso es a lo que llegamos después del disenso, ¿cierto? Pero el consenso nos puede llevar en algunos casos a plantearnos si tiene que ver con relaciones de poder. Rogarden nos propone, por ejemplo, en consensos tradicionales como es el asunto de la selección natural darwiniana, que podemos plantear unos modelos más inclusivos, porque de todas maneras él estaba en un tiempo, en una época y dentro de unos marcos normativos. Entonces, el consenso es un acuerdo, pero no necesariamente inamovible. El disenso es quien dinamiza la ciencia y quien la construye. Siempre será predominante en la ciencia, siempre será el disenso y el cuestionamiento de los límites lo que hace que la ciencia crezca, pero debemos permitir algunos disensos que en la ciencia actual, por ejemplo, pueden no estar presentes porque no están ligados a ciertas dinámicas de poder. Será el disenso quien enriquezca la ciencia, pero hay que darle cabida a todos los tipos de disenso.
En cuanto a la ciencia versus pseudociencia, la ciencia definitivamente es aquella que tiene rigurosidad metodológica y que está abierta a la crítica. Cuando la ciencia no tiene estas dos, o cuando lo que estemos hablando no tiene estas dos características, podemos estar hablando de pseudociencia, porque es dogmática, porque no deja que haya crítica. Y de hecho el autor nos menciona que cuando la ciencia se dogmatiza está más cerca de ser pseudociencia que ciencia. Por último, pues 3 conclusiones que saqué de este tema tan complejo, que es evitar el cientificismo. La ciencia debe diferenciarse del cientificismo, en no ser dogmática y excluir otras comprensiones, reconocer la situación, que la ciencia es situada, porque nos establecemos en un punto para hablar de ella, pero debemos buscar la pluralidad y valorar el disenso, que es vital para poder construir ciencia. Esto es todo, les dejo acá las referencias, espero sus comentarios, muchas gracias.